Me llamo Daniel Reed. Tengo 30 años y acabo de entrar a la sala de juntas de la empresa que adquirió mi startup, listo para conocer a mi nuevo equipo por primera vez. El aire en la habitación estaba pesado y quieto, con olor a café caro y ambición corporativa. Me acomodé la corbata, con el corazón golpeando contra mis costillas, no por nervios, sino por 5 años de anhelo por este preciso momento. Había ensayado este día en mi mente 1000 veces. Pero de ninguna manera estaba preparado para lo que estaba a punto de pasar. La directora de Recursos Humanos, una mujer amable llamada Susan, me sonrió con aliento. A todos, anunció a la sala, me gustaría que conocieran a Daniel Reed. Él es nuestro nuevo vicepresidente de Innovación Tecnológica. Su voz pareció resonar en el repentino silencio. Ofrecí una sonrisa confiada mientras mis ojos recorrían los rostros de las personas que ahora me reportarían. Había curiosidad, escepticismo y ansiedad en cada mirada. Mi vista se desplazó alrededor de la pulida mesa de caoba, pasando por las laptops y los blocs de notas con logotipos de la empresa, hasta que se detuvo en una persona, y mi sangre se heló. Sentado a mitad de la mesa, con la expresión de alguien que acaba de ver un fantasma, estaba mi hermano mayor, Kevin, el hombre que me había echado a la calle hace 5 años sin nada más que la ropa puesta. Su mandíbula estaba caída, su rostro pálido bajo las luces fluorescentes. Un bolígrafo se le resbaló de los dedos y cayó sobre la mesa, el pequeño sonido como un disparo en la quietud de la sala. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante vi reflejada una década de su arrogancia y de mi dolor. Él sabía exactamente quién era, y la expresión de horror que empezaba a formarse en su cara me dijo que finalmente entendió que su peor pesadilla acababa de convertirse en su nuevo jefe. Esto no era un reencuentro familiar feliz. Era un ajuste de cuentas por el que había trabajado años, y apenas estaba comenzando. Kevin no era solo mi hermano. Después de que nuestros padres fallecieron cuando yo tenía 24 años, él era toda la familia que me quedaba. Nos dejaron la casa, modesta pero cómoda, donde habíamos crecido, junto con una pequeña herencia que debía dividirse entre los dos. Pensé que eso nos acercaría. Me equivoqué. Todo empezó lentamente. Kevin, siendo 4 años mayor, tomó el control de todo. Al principio, le estuve agradecido. Yo estaba de duelo, perdido, y él manejó el funeral, los abogados, la herencia. Pero pronto, su ayuda comenzó a sentirse como control. Tomaba decisiones sobre la casa sin consultarme. Hablaba de mis planes para la sala o mis ideas para el jardín. Cada vez que intentaba opinar, él lo desechaba con un gesto. No te preocupes, hermanito, decía con una sonrisa condescendiente. Yo me encargo de las cosas serias. Me trataba como invitado en mi propia casa. Mis cosas se fueron trasladando poco a poco al cuarto más pequeño, mientras él se quedaba con la recámara principal. Organizaba fiestas con sus amigos del trabajo, ruidosas y costosas, y yo debía quedarme en mi cuarto o hacerme invisible. Intenté hablar con él, decirle que se suponía que éramos socios en esto, pero él solo se reía. Veía la casa no como nuestra herencia compartida, sino como su premio. Yo solo era un inconveniente temporal, un problema que estaba a punto de resolver de la forma más cruel imaginable. La tensión creció durante meses, un resentimiento denso e implícito llenando los pasillos de nuestra casa de infancia. Yo trabajaba en un empleo sin futuro, tratando de ahorrar y de encaminar mi vida, mientras él escalaba la empresa donde trabajaba, volviéndose más arrogante con cada ascenso. Me sentía un fracaso a su lado, y él se aseguraba de que lo supiera. Él era el hijo exitoso, yo era el caso de caridad viviendo bajo su techo. No tenía idea de que yo estaba dedicando cada momento libre, cada gramo de mi energía, a construir algo en secreto que algún día cambiaría todo. El momento en que finalmente me quebró ocurrió un frío martes de octubre, hace 5 años. Llegué a casa después de mi turno nocturno en un diner local, exhausto y oliendo a grasa, con la mente ya trabajando en el código de una app que estaba desarrollando. Pero al entrar al camino de entrada, los faros de mi auto iluminaron una escena que no tenía sentido. Todo lo que poseía en el mundo estaba amontonado en el césped delantero, metido en bolsas de basura negras y endebles. Mi ropa, mis libros, mi computadora. Toda mi vida estaba allí, apilada sobre la hierba húmeda. Recuerdo que el shock fue tan profundo que no pude moverme. No podía respirar. Solo me quedé sentado en el auto, mirando fijamente. Luego, un miedo helado me recorrió el cuerpo y salí disparado hacia la casa. La puerta principal estaba cerrada con llave.
Golpeé con fuerza, gritando su nombre. Kevin. ¿Qué es esto? Abre la puerta. No hubo respuesta. Corrí hacia la ventana de la sala y espié adentro. Las luces estaban encendidas. Lo vi sentado en el sofá viendo la televisión, completamente ignorándome. Fue entonces cuando escuché el sonido nauseabundo del cerrojo deslizándose firmemente en su lugar. Un clic que resonó como el cierre final de un capítulo de mi vida. Volví a la puerta principal, los nudillos adoloridos de tanto golpear la madera. Presioné mi cara contra la mirilla y, por un segundo, vi sus ojos mirándome, fríos y sin emoción. Luego apagó la luz del porche, sumiéndome en la oscuridad, con los restos de mi vida esparcidos a mi alrededor. La llovizna que había estado en el aire se convirtió en una lluvia fría y constante. Una de las bolsas se rompió y mis libros favoritos se derramaron sobre el césped embarrado. Me quedé allí temblando, completamente solo, sin a dónde ir y sin a quién llamar. Y en ese momento, finalmente entendí que no solo me habían dejado fuera de mi casa. Ya no estaba seguro allí. El primer patrón de su crueldad, el que debería haberme alertado, fue la exclusión. Siempre encontraba formas de empujarme a los márgenes. Una semana después de que me dejó fuera, mi teléfono comenzó a recibir notificaciones, fotos etiquetadas en redes sociales. Kevin estaba organizando una enorme fiesta de inauguración de su casa. Había invitado a todos nuestros amigos en común, personas que conocía desde siempre, para celebrar su nueva vida en su hogar. Había fotos de ellos riendo en la sala donde crecí, jugando beer pong en el patio trasero donde nuestro padre nos enseñó a lanzar la pelota de béisbol. Nadie me había llamado. Nadie me había enviado un mensaje para ver si estaba bien. No solo me había echado, me había borrado. Era solo una versión más brutal de un juego que solía jugar cuando éramos niños. Teníamos un Nintendo y se suponía que debíamos compartirlo. Pero Kevin, siendo mayor y más grande, lo controlaba. Invitaba a sus amigos y me cambiaba el turno a mí por snacks o cómics. Sostenía el control fuera de mi alcance, riéndose con sus amigos mientras yo me quedaba allí, humillado. No se trataba solo de un videojuego. Se trataba de poder. Y él me estaba enseñando cuál era mi lugar en su mundo desde que éramos niños. La casa, los amigos, la herencia, todo era solo la versión adulta de ese Nintendo. Y una vez más, se aseguró de que yo no tuviera nada. El siguiente patrón fue el desprecio, su absoluta negativa a ver valor en mí o en mis ambiciones. La última conversación real que tuvimos antes de que me echara. Traté de contarle mi idea para una empresa de software. Estaba tan emocionado. Tenía un plan de negocios, un prototipo de una app que estaba desarrollando. Pensé ingenuamente que tal vez, si veía que tenía un plan, un sueño, me vería como un igual. Lo acorralé en la cocina y empecé a explicarle mi visión. Me escuchó unos 30 segundos, con una expresión aburrida. Luego soltó una risa corta y aguda. Un sueño de nerd, Danny, dijo, dándome una palmada en la cabeza como a un niño. Deja de jugar con tus computadoras y consigue un trabajo de verdad. Se dio la vuelta y se fue, dejando mi sueño hecho pedazos en el suelo de la cocina. Ese desprecio condescendiente fue una herida que dolió más de lo que él imaginaba. Me recordó a cuando éramos adolescentes. Nuestro padre, que siempre había querido tener su propio negocio, a veces nos sentaba y trataba de enseñarnos sobre emprendimiento. Hablaba de márgenes de ganancia y marketing. Yo escuchaba atentamente, haciendo preguntas, con la mente llena de ideas. Kevin solo se quedaba allí, rodando los ojos, interrumpiéndome constantemente para decir que mis ideas eran estúpidas. Me menospreciaba frente a nuestro padre, haciéndome sentir pequeño y tonto. Nuestro papá siempre decía: ahora, Kevin, escucha a tu hermano. Pero él nunca lo hacía. No soportaba la idea de que yo pudiera tener una sola buena idea en mi cabeza. El golpe final y más profundo fue la explotación de nuestra herencia. Después de que me quedé fuera de la casa, viviendo en mi auto y bañándome en un gimnasio barato, intenté conseguir mi mitad del dinero que nuestros padres nos habían dejado. Llamé a un abogado, quien me informó que Kevin, como ejecutor del patrimonio, ya había movido todos los fondos a una cuenta personal a su nombre. Meses después, vi una publicación de uno de nuestros antiguos vecinos en redes sociales. Era una foto de nuestra casa, ahora con un deck nuevo, un cine en casa de última generación en el sótano y una cocina completamente remodelada. Había usado nuestra herencia compartida,
el dinero que debía darnos un comienzo a ambos, para construir su propio paraíso personal mientras yo luchaba por pagar la gasolina y comer fideos instantáneos. Era la versión adulta de cuando, de niño, tomaba mis cosas más preciadas y luego decía que no sabía qué había pasado con ellas. Kevin pensó que echarme fuera sería mi final. Pensó que volvería arrastrándome en un mes, rogando por un lugar en su nuevo sofá de cuero, listo para aceptar mi lugar como su hermanito dependiente. Pero juzgó mal a la persona que yo era. Pensó que estaba apagando una vela, cuando en realidad estaba echando gasolina a un fuego. Lo que no esperaba era que tocar fondo, no tener absolutamente nada que perder, encendería en mí un fuego tan intenso que se convertiría en lo único que importaba. Esos primeros meses fueron un infierno. Trabajaba en el diner de noche y durante el día vivía en la biblioteca pública, enseñándome programación avanzada y gestión empresarial a partir de libros. Cuando la biblioteca cerraba, iba a un café abierto toda la noche, tomando una sola taza durante horas, usando su wifi gratis para desarrollar mi app. Canalicé cada gramo de mi dolor, mi enojo y mi tristeza en líneas de código. Mientras él disfrutaba de la casa que nos dejaron nuestros padres, yo usaba mis últimos ahorros para tomar cursos de certificación en línea, armar un portafolio y, en secreto, hacer networking con personas del mundo tecnológico que veían mi sueño como una mina de oro potencial. Mi desesperación se convirtió en mi combustible, y estaba construyendo un motor que él nunca vería venir. Mi mayor aliado apareció en la forma de una profesora brillante y directa que conocí después de participar en una competencia local de incubadoras tecnológicas. Su nombre era Carol Albrecht, y era una de las juezas. Después de mi presentación, me apartó a un lado. Vio más allá de mi ropa gastada y mi nerviosismo. Vio el código, la visión y la pasión salvaje e indomable detrás de él. Se convirtió en mi mentora y en la campeona que tanto necesitaba. Ella vio mi potencial cuando mi propio hermano solo veía un fracaso. Con la guía de Carol, mi vida se transformó. Me ayudó a perfeccionar mi plan de negocios, me presentó a su red de inversionistas, y juntos llevamos mi pequeña startup de una idea en la laptop de mi auto a una empresa real y próspera. Trabajamos incansablemente, impulsados por café y la creencia compartida de que estábamos construyendo algo especial. En 3 años, comenzamos a destacarnos en la industria. Nuestro software llamaba la atención, y pronto los grandes peces comenzaron a rodearnos. Una corporación importante, líder en el sector, nos ofreció una adquisición que era demasiado buena para rechazar, pero la parte final del acuerdo no se trataba solo del dinero. Tenía un término no negociable: ser incorporado como el nuevo vicepresidente de la misma división en la que se fusionaba mi empresa. La misma división donde, según mi investigación, mi hermano Kevin había estado cómodamente y con arrogancia flotando durante los últimos 7 años. Esa primera reunión de equipo era mi escenario. Era la culminación de 5 años de trabajo silencioso y constante. Kevin estaba sentado frente a mí, con el rostro pálido, intentando proyectar una seguridad que claramente no sentía. Comencé la reunión con la voz calmada y firme. Presenté mi nueva visión para el departamento, una estrategia basada en innovación agresiva, responsabilidad y trabajo duro. Pude ver cómo la mitad de la sala se iluminaba de entusiasmo, y la otra mitad, los que flotaban como mi hermano, se ponían visiblemente nerviosos. Kevin, en un desesperado intento de recuperar algo de su antigua autoridad, trató de cuestionar públicamente una de mis directrices clave. Con todo respeto, Daniel, comenzó con voz temblorosa, ese es un cronograma muy agresivo. No estoy seguro de que el equipo pueda manejarlo. Hice una pausa en la presentación. Dejé que el silencio flotara en la sala por un largo momento. Luego lo miré directamente. Y Kevin, dije, con la voz baja pero audible en toda la sala. Creo que una vez me dijiste que dejara de jugar y consiguiera un trabajo de verdad. Bueno, aquí estoy. Y mi primera orden como tu nuevo jefe es reevaluar todos los puestos de líderes de equipo, empezando por el tuyo. Se pudo escuchar caer un alfiler. Ver a mi hermano, el hombre que me había dejado sin hogar, sentado allí sin palabras y sin poder frente a nuestros nuevos colegas, fue una victoria silenciosa y perfecta que había tardado 5 años en lograrse. No lo despedí. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado rápido. En su lugar, lo puse a cargo de mi proyecto más desafiante, una iniciativa de alta presión que requeriría largas horas y resultados reales. Lo obligué a trabajar directamente bajo mi supervisión. Su futuro en la empresa ahora dependía por completo de mis manos.
El símbolo definitivo de mi nueva realidad llegó una semana después, cuando me mudé a mi oficina en la esquina. Quité la placa temporal y genérica y la reemplacé por una de pesado latón que decía, Daniel Reed, vicepresidente. Era la oficina de la que Kevin había estado presumiendo que quería durante años. Sus intentos de sabotearme en esas primeras semanas fueron patéticos y débiles, pero no me afectaron. Su impotencia me había liberado, y verlo retorcerse bajo el peso de su propia mediocridad fue solo un extra. Dicen que el éxito es la mejor venganza, pero yo he aprendido que es más que eso. Se trata de recuperar el poder que te fue arrebatado, no por venganza, sino por ti mismo. Se trata de reescribir el final de tu propia historia con tus propias palabras. Tus límites importan. Cuéntame, ¿desde dónde me estás viendo?